Lo que hacen no se puede ver, ni rastrear, y es altamente secreto. Ha sido una zona de guerra clasificada y clandestina durante muchos años. Los enemigos llaman a su trabajo magia negra. La guerra electrónica puede ser más un arte que una ciencia. Los aviones electrónicos de combate son los primeros en atacar. Se decidió que cada incursión de ataque iría asociada con ataque electrónico. Pero su invisibilidad puede ser su perdición. La guerra electrónica siempre ha sido difícil de vender. El futuro de la guerra va más allá de balas y bombas. Los vencedores de mañana deben dominar con fuerza y frecuencia. ...2011... Bengasi, Libia. Un conflicto civil violento lleva 2 años arrasándolo todo. Los rebeldes en contra del gobierno luchan por la democracia. Exigen que el dictador Muammar Gaddafi dimita de su mandato. Él se niega a marcharse. En febrero, la violencia se intensifica. Las tropas de Gaddafi empiezan una serie de ataques aéreos contra civiles que huyen. Es más de lo que el resto del mundo puede tolerar. The international community will impose consequences, and the resolution will be enforced through military action. Las Fuerzas Armadas estadounidenses despliegan docenas de aeronaves para ayudar en la misión, incluyendo un nuevo avión de la Armada, el EA-18G Growler, que sale disparado hacia la violenta Trípoli. La mayoría de las aeronaves de combate luchan en el ámbito físico, pero el Growler combate en un terreno que es invisible a simple vista: el espectro electrónico. Este de aquí es el EA-18 Growler. Su misión principal es el ataque electrónico aéreo. El EA-18G Growler es un elemento clave de cada escuadrón de ataque. Su objetivo principal es acabar con el radar del enemigo. El trabajo principal del Growler es denegar o retrasar el tiempo que tarda un radar enemigo en identificar a nuestros compañeros. El Growler hace esto mediante algo llamado interferencia provocada. Funciona así. El Growler tiene un receptor en los extremos de las alas. Este receptor busca las señales del radar en los misiles tierra-aire de los enemigos. La información viaja a un ordenador en la cabina del Growler. En milisegundos el ordenador analiza las señales y las identifica como seguras o amenazadoras. Si son una amenaza, el Growler activa uno de sus contenedores de contramedidas electrónicas. Según la configuración podemos tener hasta 3. Uno en cada ala, que son iguales, y otro aquí en la línea central. Estos contenedores provocan interferencias en el radar enemigo enviando ruido electrónico. Esto permite que los combatientes aliados pasen desapercibidos para el enemigo. Lo que intentamos es usar estas interferencias para evitar que vean dónde estamos. El Growler no solo provoca interferencias en el enemigo, también puede causar daño físico. Nuestra misión principal es provocar interferencias. Sin embargo, la misión secundaria es usar el HARM que se puede ver en el ala. HARM significa en inglés misil antirradar de alta velocidad. Está diseñado para apuntar a las señales electrónicas del radar tierra-aire. El HARM identifica dónde está el radar enemigo y explota sobre él. El EA-18G Growler es la aeronave de ataque electrónico más avanzada de la Tierra. Puede localizar, perturbar y destruir un radar enemigo, todo en menos de 1 minuto. El Growler es una plataforma excelente. Es impresionante pilotarlo. La operación Amanecer de la Odisea sobre Libia fue la mejor área de entrenamiento para el nuevo juguete de la Armada.
En marzo de 2011 se decidió que los Estados Unidos iban a participar con fuerzas de la coalición para establecer una zona de exclusión aérea sobre Libia. Jay Matsko fue el segundo comandante en el escuadrón de ataque electrónico de la Armada en la operación Amanecer de la Odisea. Necesitaban el Growler para proteger a las fuerzas en Libia de los sistemas de radares enemigos y de los misiles tierra-aire. Para los oficiales de guerra electrónica, la llamada llega sin avisar. La decisión de llevarlo a cabo fue muy rápida. Tuvimos unas 24 horas para llegar. Al llegar a Libia, los Growler se enfrentarán a un oponente formidable. Los radares de los misiles tierra-aire de Gaddafi pueden localizar un objetivo hasta a 3.300 metros. Sabíamos que íbamos a por un adversario que estaba entrenado para derribar aeronaves con misiles tierra-aire y que tenía un gran número de ellos. 2 años después de alcanzar el estado operativo, la aeronave aún no se había probado en el campo de batalla. Había grandes expectativas en el primer despliegue del Growler. Mucha gente en los Estados Unidos estaba pendiente de cómo lo iba a hacer en combate y había mucha presión. ...18 de marzo de 2011... el comandante Matsko y sus compañeros patrullan el litoral de Libia... cuando empieza a sonar su radio. Nos avisaron de que había un emplazamiento de misiles tierra-aire, o SAM, que era potencialmente activo. Su ubicación era una amenaza para nuestros bombarderos y combatientes. Nos dieron las coordenadas y nos dirigimos a esa zona. Poco después, los Growlers llegan y se encuentran con un cielo abarrotado. Los aviones de la coalición están en espera, reacios a probar el talento del operador de radar libio. Estos operadores están bien entrenados. No es algo que pueda hacer cualquiera. Y ellos se entrenan constantemente, como nosotros. Los libios habían colocado el emplazamiento de los SAM cerca del objetivo de la coalición, un depósito de municiones. El enemigo sabe cuáles son sus objetivos de gran valor y quieren evitar que lleguemos y los destruyamos. Así que ponen emplazamientos de SAM alrededor de los objetivos importantes. Los aviones de ataque tienen potencia de fuego, pero necesitan el ataque electrónico de los Growler para dejar el misil fuera de servicio. A mis compañeros y a mí nos pidieron primero que lo perturbáramos y después que le disparásemos un HARM para destruirlo. El primer reto del Growler es identificar la señal del radar. Cómo lo hace exactamente es alto secreto. El Growler puede hacer muchas cosas impresionantes y de la mayoría no podemos ni hablar. Lo que sí podemos decir es que el Growler ve todo en el espectro electrónico. Pero depende del oficial de guerra electrónica ordenar todo ese ruido. La guerra electrónica puede ser más un arte que una ciencia. Hay muchas cosas en el espacio radioeléctrico. Podrían ser señales de radio, televisión, radares de barcos, cosas que ni buscas. Tienes que ser meticuloso, estar centrado y poder deshacerte rápidamente de lo que es innecesario e ir a por lo que buscas. Matsko solo tiene un objetivo. El misil tiene muchas más opciones. F-15, F-18 y Harriers estadounidenses y de la coalición volaban en una zona pequeña. Los Growlers saben que no tienen mucho tiempo para actuar. En un SAM, el despegue del misil puede durar de 10 a 20 segundos. Es muy rápido. Y todos tenían que estar listos. Multitud de señales de radio, un cielo abarrotado y 3.000 metros más abajo, una lanzadera libia preparada para disparar misiles. Es hora de ver si el Growler puede esquivar el ruido y golpear a esa lanzadera y destruirla. El comandante Jay Matsko intenta desesperadamente derribar un misil tierra-aire libio.
El destino de docenas de aeronaves de la coalición está en sus manos. Dependen de nosotros para acabar con los radares enemigos. Y si les disparan un misil, podría ocurrir muy rápido y acabarían muertos. Los compañeros de Masco localizan el señal del radar y empiezan a provocar interferencias. Masco prepara el misil HARM y dispara. Cuando disparas un HARM, lo primero que sientes es un temblor en la aeronave. Sale increíblemente rápido y ves un rastro de humo que se aleja en la distancia. Y después el rastro de humo se detiene. Cuando el rastro de humo se detiene, pasa lo mismo con la señal del radar enemigo. Sabemos que hemos dado en el blanco cuando el emplazamiento del SAM enemigo deja de transmitir. Destruida la amenaza, las fuerzas de la coalición avanzan y atacan el depósito de municiones. Cuando era evidente la destrucción del SAM, ya podían seguir con su misión. Detección, interrupción, destrucción. Todo forma parte de un día de trabajo de un oficial de guerra electrónica. Pilotar el Growler es impresionante. Desde el mismo despegue, cuando te empuja hacia atrás en el asiento, despegas y te das cuenta de que estás llevando a cabo un trabajo, una misión muy importante. El Growler es la aeronave de guerra electrónica más complicada nunca antes concebida. Pero sus habilidades ultramodernas vienen de una tecnología desarrollada hace 80 años. Una tecnología que fue el desarrollo militar más importante del siglo. El radar. La guerra electrónica alcanzó la mayoría de edad en la Segunda Guerra Mundial. Antes, el radar estaba en sus comienzos. Roger Connor es conservador en el Departamento de Aeronáutica del Museo Nacional del Aire y del Espacio. Al principio de la guerra, los Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania empezaron a desarrollar en serio el radar. El radar ve a través de las ondas de radio. Usa las ondas para detectar objetos y para determinar su altitud, dirección y velocidad. Para Gran Bretaña, la tecnología de radar no es solo una cuestión de interés científico, es de seguridad nacional. Gran Bretaña quería el radar porque lo veían como la única forma de evitar que los bombarderos alemanes alcanzasen las ciudades de Inglaterra. Permitía a los británicos interceptar bombarderos antes de que se acercasen al litoral británico, y eso minimizó en gran medida el impacto de los bombardeos alemanes. Los aliados comienzan con sus propias operaciones de bombardeo y pronto descubren que los alemanes también han desarrollado el radar. Los alemanes tenían su propio radar, y el mando aéreo aliado se dio cuenta de que tenía que tener contramedidas que dificultaran que los radares alemanes determinasen cuántos aviones había, o su posición exacta cuando entraban en espacio aéreo europeo ocupado. Los científicos aliados trabajan día y noche. Los alemanes también. La pregunta no es cómo construir el radar, sino cómo engañarlo. La Segunda Guerra Mundial dio lugar al juego del gato y el ratón de la guerra electrónica. Cuando los aliados introducían una nueva contramedida contra el radar alemán, los alemanes conseguían una solución. Winston Churchill llama a este intento de guerra electrónica la guerra de los magos. El que salga victorioso determinará el destino del mundo libre. ...6 de junio de 1944, día D. Las técnicas de guerra electrónica más avanzadas de los aliados están a punto de ponerse a prueba. Los aliados hacían frente a un gran número de radares alemanes y tenían que neutralizarlos con contramedidas electrónicas. La noche anterior al día D, los aliados envían 10 bombarderos con una tarea inusual. Volar de un lado para otro a lo largo del Canal de la Mancha lanzando señuelos. Los señuelos eran unas cintas metálicas que reflejaban la energía electromagnética del radar. Creaban un eco que es similar a una aeronave de verdad.
Los 10 bombarderos aliados crean una oleada fantasma de cientos de aviones inexistentes. El radar alemán vería fundamentalmente un montón de ecos en su pantalla. ¿Eran solo 10 aeronaves o eran 100? El radar alemán no lo podía saber. Los aliados también tienen otra arma. Bombarderos B-24 básicos, llamados ferrets. Su trabajo es buscar el espectro electromagnético y provocar interferencias en el radar enemigo. Los ferret saldrían para localizar esos radares alemanes y después podían apagar sus propias señales para interrumpir las pantallas radar enemigas. El ruido electrónico ciega a las fuerzas alemanas, permitiendo que los aliados entren en Normandía e inicien la mayor invasión de la historia. Cuando salieron a la luz los hechos de la operación del día D, países de todo el mundo se dieron cuenta de que la guerra electrónica iba a proporcionar una ventaja decisiva. 1960, el Pentágono. La batalla de los haces se convierte en la Guerra Fría. Los Estados Unidos no pueden evitar los radares soviéticos, así que construyen aviones que vuelan demasiado alto como para que los alcancen las armas antiaeronaves. Con la llegada de la Guerra Fría, el avión a reacción era el dominante. Los reactores volaban alto y rápido. Derribarlos iba a ser mucho más difícil ahora que en la Segunda Guerra Mundial. Pero los soviéticos desarrollaron una contramedida. Misiles guiados por radar hasta el objetivo, en tierra y en el aire. La solución para alcanzar aviones a reacción veloces y que vuelan a grandes altitudes fue usar misiles dirigidos por radar. Cada nación desarrolla sus armas en secreto, pero el mundo descubre pronto quién lleva la delantera. La Unión Soviética logró un gran éxito en su primer derribo con un misil tierra-aire. Esto ocurrió en 1960, en un episodio muy famoso, el derribo del avión espía U-2 de Francis Gary Powers. El misil soviético se llama SA-2. Su radar puede detectar una aeronave hasta a 110 kilómetros de distancia. Ahora, los bombarderos de gran altura de las Fuerzas Armadas estadounidenses y sus pilotos ya eran presas fáciles. El derribo del U-2 de Gary Powers fue un toque de atención para el Pentágono. Se dieron cuenta de que cualquier operación militar a partir de ese momento iba a verse afectada por esta nueva capacidad. 1965. La Guerra Fría se ha extendido hasta Vietnam. 17.000 técnicos de misiles soviéticos se despliegan en Hanoi para ayudar a los comunistas contra la amenaza estadounidense. A su disposición cientos de los mismos misiles SA-2 que derribaron a Gary Powers. Los pilotos estadounidenses nunca han hecho frente a una amenaza tan terrible. El sistema de misiles SA-2 se nos presentó como un reto. ¿Cómo vencer a algo que está guiado y controlado por radar y que viaja a una velocidad muy alta y es letal? El capitán T.J. Williams es especialista en guerra electrónica y en guerra de ataque desde 1966. Y así comenzó la batalla de los haces de Vietnam, con guerra electrónica. Los Estados Unidos vuelan con los aviones de combate más nuevos y rápidos del planeta. Pero aún así el SA-2 los vence. No podíamos ascender tanto como el SA-2. No podíamos volar tan rápido como el SA-2. Y no podíamos ejercer la suficiente gravedad en el avión como para vencer al SA-2. Así que no íbamos a vencerlo con maniobras ni con velocidad. Iba a ser mediante la técnica electrónica. Estados Unidos contaba con muchas aeronaves modificadas para provocar interferencias. Electric Intruders, Sky Warriors, Wild Whistles. Lo que necesitaban era un avión de ataque electrónico que pudiese provocar interferencias en otro avión. De esa forma, los bombarderos podrían centrarse en hacer su trabajo.
La mayoría de las aeronaves tenían lo que se conoce como interferencia de autoprotección. Lo que faltaba era un perturbador de protección de la fuerza, destinado a proteger varios aviones a la vez. Para ello, Estados Unidos recurre a un viejo amigo, Grumman Aerospace Corporation. Su solución, adaptar un nuevo avión que ya está en la línea de montaje, el A-6 Intruder. El A-6 era un nuevo avión de ataque extraordinario para la Armada. En una fase inicial de desarrollo se reservó mucho espacio en el diseño para alojar mucha capacidad electrónica. 3 años después, el A-6 Intruder remodelado debuta como el EA-6B, más conocido como el Prowler. De servicio durante más de 40 años, es el primer avión diseñado específicamente para una misión de guerra electrónica. El Prowler es tan avanzado que hacen falta 4 personas para manejar la nueva tecnología. El EA-6B Prowler tiene 4 tripulantes, un piloto y 3 oficiales de contramedidas electrónicas, denominados ECMOs. El piloto controla la aeronave, así que está en el asiento delantero izquierdo. Tiene los controles y hace todo lo que se espera de un piloto. El ECMO del asiento delantero se encarga de la navegación. Lo que hacen los 2 de la parte de atrás es alto secreto. Tienen pantallas de ordenador y un pequeño teclado enfrente. Los ECMOs de la parte de atrás son los responsables de provocar interferencias donde es necesario. De vuelta en Vietnam, la tripulación del Prowler sabe que donde tiene que provocar interferencias es en el terrible SA-2. Desde el principio se pensaba que esta iba a ser la capacidad absolutamente necesaria en las operaciones sobre Vietnam del Norte. La Armada estaba impaciente por llevar su nuevo avión al campo de batalla. La comunidad de guerra electrónica estaba muy entusiasmada. Pero en las Fuerzas Armadas eran escépticos. Como la guerra electrónica es un juego de electrodos y la gente no ve explotar nada físicamente, es muy difícil explicar que es una parte muy importante de las operaciones militares. Y con un coste de $20 millones, cada avión de ataque electrónico es una apuesta cara. El Prowler era nuevo y muy caro, y tenía que probarse. ¿Demostraría el Prowler que el ataque electrónico es una fuerza con la que contar? ¿O seguiría llevando a la delantera el SA-2? ...1972... Vietnam del Norte. 4 años después de su vuelo inaugural, el EA-6B Prowler vuela hacia los últimos meses de la guerra. En ese momento había un sentimiento de tranquilidad con el Prowler allí, pero no había forma de medir de inmediato lo que había logrado el Prowler de verdad. El Prowler acompaña a cientos de bombarderos de la Armada, provocando interferencias en misiles SA-2 guiados por radares que se suponía que los iban a derribar. La Armada cree que esta nueva aeronave de guerra electrónica es un éxito, pero es difícil encontrar datos que respalden sus afirmaciones. La guerra electrónica siempre ha sido difícil de vender, porque la gente no entiende lo que no puede ver. Si todos los aviones volvían, ¿era por el Prowler o por buena suerte? Era difícil evaluar exactamente lo importante que había sido. La idea de que las guerras se ganen y pierdan en el espectro electrónico no es un concepto fácil. La guerra electrónica es difícil de comprender porque no se puede visualizar. Estás tratando con el espectro electromagnético. Está en el éter. El capitán Ken Kretsch fue oficial de contramedidas electrónicas y lideró el programa de sistemas avanzados del Prowler. Hoy es más fácil porque la gente está acostumbrada a los teléfonos móviles y a todo eso, pero imaginemos hablar con alguien en los 70 u 80 antes de tener conceptos de telefonía móvil. No entendían nada. Solo la comunidad de ataque electrónico entiende que la guerra electrónica es el futuro.
Y en 1984 el Prowler consiguió una actualización poderosa, un misil HARM. El objetivo del misil antirradar de alta velocidad, o HARM, era evitar que el enemigo usara sus radares. La idea del HARM es que si alguien me dispara con un misil, quiero un misil que sea más rápido y que pueda alcanzar al que me dispara antes de que su misil me alcance a mí. La comunidad del Prowler cree que es una combinación perfecta. Entendiendo cómo usa el enemigo los radares, cómo usa el espectro electromagnético para atacar a nuestros aviones, etc., nos haría saber mucho mejor cuándo usar este misil antirradiación. Pero los críticos creen que los combatientes electrónicos exceden sus límites. Muchos de los altos cargos de la época pensaban que si tienen receptores y perturbadores, ¿por qué llevan cosas que estallan? Portar uno de los nuevos misiles de las Fuerzas Armadas es un gran paso para un avión aún sin probar. Los Prowler saben que están bajo presión para demostrar su valía. Desde la guerra de Vietnam, el Prowler nunca había tenido la oportunidad de probarse. No fue hasta la tormenta del desierto cuando llegó a ser el centro de atención. Agosto de 1990, Oriente Medio. El dictador iraquí Saddam Hussein envía a su ejército a la frontera y al pequeño Kuwait. 5 meses después, una coalición de la ONU pasa a la acción. Los aliados empiezan con una serie de ataques aéreos. Lo llamaron Operación Tormenta del Desierto. 17 de enero de 1991, en medio del Mar Rojo. Segunda noche de la guerra. 2 EA-6B Prowler y 2 Tornado británicos se preparan para despegar. Despegamos creo que algo después de medianoche. Íbamos a ayudar en un ataque de la Real Fuerza Aérea Británica en el oeste de Irak. Llevar a cabo el ataque no sería fácil. Irak tiene algunos de los radares más sofisticados del mundo. El sistema de defensa aérea de Irak se ha desarrollado mucho más que la última vez que combatimos en una guerra. Sabíamos que el equipamiento que tenían era muy bueno, así que esperábamos un combate significativo. Los Tornado portaban muchas bombas, pero ¿se podían acercar lo suficiente para usarlas? Eso dependería de lo bien que pudiesen provocar interferencias los Prowler. Si llevamos a cabo la misión de provocar interferencias adecuadamente, lo que queremos hacer es evitar que el enemigo vea el avión que va a lanzar una bomba. Lo ideal es que primero escuchen explotar una bomba, no a un avión volando. Los Prowler no se arriesgan. Si las cosas se ponen feas, tienen un plan B. Supusimos que el enemigo era inteligente y podía usar sus armas a la perfección. Por si lo hacían, tendríamos un misil antirradiación HARM atacando al radar. Kilómetros fuera de Bagdad, los Prowler necesitan repostar. Pero hacerlo en la oscuridad no es fácil. El repostaje es difícil, es muy estresante. Tienes que encontrar un tanque y conseguir el combustible que necesitas para realizar la misión y para volver. No es divertido, especialmente para el piloto, porque es el que intentaba hacerlo todo. Pero necesitábamos conseguirlo y tener la gasolina suficiente para poder llevar a cabo la misión. La tripulación ejecuta el repostaje a la perfección. 5 horas después de despegar, los combatientes de ataque electrónico escoltan a los Tornado hacia el cielo enemigo. Ahora estábamos en Irak y podías ver que había radares enemigos trabajando, que nos estaban buscando. Los radares iraquíes no solo buscaban, esperaban rastrearlos y disparar. El enemigo usa radares rastreadores para que su arma llegue a tu avión.
Está rastreando un objetivo, tú u otro avión cercano, y va a usar esa información para que el misil tierra-aire te alcance. Los dos bombarderos británicos aceleran hacia su objetivo. Los Prowler los siguen de cerca, provocando interferencias. En cuanto pensamos que pueden detectar a quienes intentamos proteger, encendemos los perturbadores. Los Prowler esperan que sus perturbadores eviten que el radar vea a los Tornado. Pero no pueden arriesgarse. Preparan un HARM y se disponen a disparar. Si no hacemos todo a la perfección en nuestro lado, el enemigo va a derribar a los que intentamos proteger. Yendo hacia Irak, ya sabíamos cuál era el radar al que le queríamos disparar el HARM. Los 4 hombres de la tripulación del capitán Kretsch han entrenado duramente para este momento. Cada uno tiene un trabajo crucial. Los hombres de atrás buscan los radares y dicen, este es el radar al que hay que disparar, y estos son los datos para poner en el misil. Delante, el oficial de contramedidas electrónicas dirige el avión. A su lado, el piloto empieza la cuenta atrás. Finalmente, el piloto es el que dice que no hay ningún avión delante, que el avión apunta en la dirección correcta y es el que dispara el misil apretando el gatillo. Es la primera vez que la tripulación de Kretsch dispara el HARM en combate. E impresiona un poco. Aparecemos, disparamos el misil y una bola de fuego blanca gigante aparece y es la bengala más bonita que has visto nunca. Cuando el radar iraquí ya no es una amenaza, los Tornados sueltan sus bombas y vuelven a la base. Todos los aviones regresaron a la base sin problemas, y eso es lo mejor que puedes conseguir. Puede perturbar y puede disparar misiles. La operación Tormenta del Desierto demostró que el Prowler es una doble amenaza. Ataque tras ataque, cumplimos nuestra misión principal, que era ayudar a la gente y defenderlos para que realicen su misión y vuelvan. Funcionó bien. La operación Tormenta del Desierto fue la puesta de largo del Prowler. Los resultados fueron irreprochables y extremadamente buenos. Pero en el mundo del ataque electrónico siempre hay nuevas amenazas en el horizonte. Y solo unos años después, el Prowler se tiene que enfrentar a su enemigo más peligroso hasta el momento. 1999, Serbia. El líder yugoslavo Slobodan Milosevic lleva años en una campaña de limpieza étnica despiadada. En enero, sus tropas paramilitares matan a 45 albanos, incluyendo mujeres y niños. Después de varios meses viendo cómo se desarrolla la tragedia, la comunidad internacional decide actuar. My fellow Americans, if President Milosevic will not make peace, we will limit his ability to make war. Una coalición de la OTAN de 19 países se prepara para una gran campaña. Los servicios de la Armada aportan 27 EA-6B Prowler a la guerra. Se tomó la decisión de que cada incursión de ataque en Kosovo iría asociada con ataque electrónico. Los Prowler estaban muy solicitados. El contraalmirante John Cryer era el comandante de la unidad aérea militar de ataque electrónico de la Flota del Pacífico durante la Operación Fuerza Aliada. El sistema de defensa aérea serbio era bastante resistente. Tenía mucho equipamiento de la antigua Unión Soviética y sabían bien cómo usarlo. Las fuerzas aliadas aprenden de la forma más dura que los serbios son oponentes peligrosos y expertos. A los 3 días de guerra, las fuerzas serbias derriban uno de los activos más valiosos de los aliados, un avión F-117 de la Fuerza Aérea. Destacaba la experiencia de los serbios para llevar a cabo operaciones de defensa aérea contra aviones aliados. No solo disparaban misiles al cielo, buscaban específicamente poder derribarnos a cualquiera de nosotros. 29 de marzo, base aérea de Aviano, Italia.
Cryer y su tripulación reciben una llamada para escoltar a 2 F-15 Strike Eagle en un asalto de bombardeo en territorio serbio. Nuestro trabajo era asegurarnos de permanecer muy cerca de los F-15 y proporcionarles la ayuda de perturbación que necesitasen y evitar que fuesen detectados por los radares de alerta temprana. Pero los aviones de la coalición no solo están preocupados porque los detecten, les preocupa que los derriben. Los serbios intentaban activamente derribar cada uno de los aviones de ataque que llegaban. Había una serie constante de sistemas de misiles o de misiles en el aire. El F-15S despega primero, con los Prowler pegados a su cola. Para que el bloqueo funcione, el avión tiene que estar perfectamente alineado. Queríamos poder acompañarlos y volar un poco más alto que ellos, manteniéndolos entre la amenaza y nosotros, en un bloqueo óptimo. Los aviones de la coalición rugen sobre Pristina, dirigiéndose hacia su objetivo. Al acercarnos a la zona fronteriza de Kosovo, los Strike Eagle estaban a punto de entrar en modo ataque y nosotros recibimos la designación electrónica de algunos radares SA-6. El SA-6 es el misil tierra-aire más potente al que se ha enfrentado el Prowler. El SA-6 era incluso más letal que el SA-2. Operaba en un régimen de frecuencia completamente nuevo y se controlaba desde el campo de batalla. Así que nunca sabías dónde estaba ni de dónde venía. La tripulación de Cryer prepara su misil HARM, pero puede que ya sea demasiado tarde. Cuando nos preparábamos para disparar, nos dimos cuenta de que habían disparado el SA-6 y que había por lo menos 4 SAM en el aire guiándolos hacia los Strike Eagle y hacia nosotros. Cuando el radar del SA-6 los capta, sus misiles pueden alcanzar los aviones en menos de 1 minuto. Si la tripulación del Prowler no actúa rápido, los F-15 serán destruidos. El contraalmirante John Cryer y su tripulación del EA-6B se enfrentan a 4 misiles tierra-aire en cielo serbio. Vimos esas señales electrónicas de los SA-6 cuando íbamos hacia la zona de ataque. Y después vimos los misiles tierra-aire llegando hacia nosotros. Había muy poco tiempo. Ver esos misiles en el aire ocurrió muy rápido. Y los misiles vuelan también muy rápido. La tripulación de los Prowler solo tiene segundos para actuar. Tras lanzar esos misiles, hay menos de 1 minuto o 2 antes de que impacten, así que disparamos inmediatamente un HARM, un misil antirradar de alta velocidad, y seguimos provocando interferencias. El HARM hizo su trabajo. Con el radar destruido, los misiles serbios perdieron la señal de rastreo y su efectividad. Sus misiles nos perdieron. Se acercaron pero no detonaron. No nos golpearon, ni a los Strike Eagle ni a nosotros. A lo largo del conflicto, el EA-6B Prowler voló más de 2000 horas en solo 78 días. No se perdió ni un piloto bajo su vigilancia. El éxito del Prowler en la Operación Fuerza Aliada lo certificó como el avión de guerra electrónica más importante en los 40 años posteriores a la Guerra de Vietnam. El conflicto reveló algo más sobre el Prowler. Sus días de vuelo estaban contados. Después de la Operación Fuerza Aliada, se dieron cuenta de que el EA-6B estaba empezando a mostrar su edad. No era fácil mantener listo un avión de combate envejecido. Ahí entraban en juego los encargados del mantenimiento. Muchos de nuestros aviones nacieron o se construyeron a principios o mediados de los 80. Son aviones de 30 años. Son más viejos que los que realizan el mantenimiento. Hay inspecciones especiales y condiciones que requieren una actualización. Los aviones de guerra electrónica tienen que actualizar su hardware constantemente y su software también.
La clave para triunfar en la guerra electrónica es prestar atención a los detalles para asegurarse de que el software funciona a la perfección y que se puede ejecutar la misión tal y como tiene que ser. A pesar de su edad, el servicio del Prowler no acabó después de Kosovo. La misión más extraordinaria para su electrónica avanzada estaría aún por llegar. ...2003... Bagdad. Las fuerzas encabezadas por los Estados Unidos buscaban sacar del poder al dictador iraquí Saddam Hussein, pero una batalla con insurgentes se propaga. Su arma elegida... el artefacto explosivo improvisado controlado por radio, también llamado IED. Los primeros IED eran típicamente placas de presión en las que pisabas un resorte y explotaría o aplastaría un camión. Entonces empezaron a crear el IED controlado por radio. El capitán Brian Hinckley dirigió las actividades terrestres de la Armada para mejorar el potencial de la guerra electrónica durante la Operación Libertad iraquí. El IED por control remoto se detonaba o armaba mediante una señal de radio. Podías usar un mando de garaje, una radio móvil o incluso un teléfono móvil para armar o disparar el dispositivo. Las Fuerzas Armadas gastan más de 12.000 millones de dólares para contraatacar ataques electrónicos de IEDs. Nada parecía funcionar. Pero entonces las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos reciben una ayuda imprevista, el EA-6B Prowler. Agosto de 2003. Un equipo de Prowler se dirige a una misión altamente secreta. Una noche de agosto, despegaron dos EA-6B de la base aérea de Al-Assad, que está a unos 160 kilómetros de Bagdad. En cada misión del Prowler, el tiempo es clave. Y esta era incluso más compleja. Los EA-6B se coordinaban en las alturas con un convoy que se dirigía hacia un objetivo individual que tentaba a otros a colocar IEDs. El objetivo era conseguir información para poder encontrar al siguiente en la red. Llegar al objetivo no será fácil. Está en el corazón del territorio insurgente de Ciudad Sadr. Teníamos que asumir que había IEDs por todas partes. Los insurgentes han tenido acceso ilimitado a las ondas de radio de Ciudad Sadr. Pero los Prowler quieren cambiar eso a partir de ya. La clave es controlar el espectro electromagnético en el momento y lugar que escojamos, para que el enemigo no lo pueda usar. El plan de los Prowler, inutilizar los IEDs al interferirlos, es una idea revolucionaria. Nunca lo habíamos hecho. Era algo completamente nuevo. Siempre te preguntabas si ibas a ser efectivo contra esa nueva amenaza. Los perturbadores del Prowler son poderosos, pero provocar interferencias en una ciudad es diferente a hacerlo en el aire. Es muy difícil, especialmente en una zona urbana, poder proteger todo al mismo tiempo, porque hay muchas estructuras que bloquearán el flujo de la energía electromagnética. No solo tienes que saber cuándo activar los perturbadores, sino que también tienes que saber exactamente lo que quieres que hagan. Debes saber a dónde dirigirlos, en qué frecuencia deben radiar. Tienes que saber exactamente qué tipo de ondas hay que cargar en el ataque electrónico para afectar lo máximo a uno o a varios posibles dispositivos. Mientras los Prowler volaban, sabían que había vidas estadounidenses que dependían de su éxito. Si no lo tienes todo bien, no vas a evitar
que la señal de radio vaya del transmisor al receptor del IED del enemigo. Y ese IED estallará cuando quiera. Los Prowlers saben que pueden dominar una guerra aérea electrónica, pero ¿podrán ganar también esa guerra en tierra? Un convoy de operaciones especiales estadounidense se abre paso a través de las calles de Ciudad Sadr. 2 EA-6B Prowler vuelan en círculos sobre la ciudad intentando perturbar los IEDs de los insurgentes. Estaban dispuestos de modo que pudieran proteger el convoy mientras atravesaba el camino previsto. Basta con un fallo en la interferencia provocada para que el convoy se convierta en una masacre. Todo fue tan crítico que estaba cronometrado, de modo que activarías el ataque electrónico del principio al fin de aquella ruta. Minutos después de entrar en Ciudad Sadr, el convoy alcanza su objetivo. Lo primero que vieron los habitantes de esa casa fue un destello explotando en su puerta. Nuestras fuerzas derribando la puerta y llevándose a quien necesitábamos y lo que necesitábamos. El líder insurgente confiaba en los IEDs para protegerlo, y se equivocó. El EA-6B pudo resistir en su misión. El convoy volvió a casa, habiendo despejado el área peligrosa en Ciudad Sadr. Los EA-6B pudieron volver a su base. El EA-6B Prowler ha controlado los cielos. En la Operación Libertad iraquí también formó parte de la guerra terrestre. A las tripulaciones nunca les faltaban horas de vuelo, sino de sueño. El Prowler ha realizado más actualizaciones que cualquier otro avión de la Armada o del Ejército. Y es hora de que las misiones de ataque electrónico dispongan de algo nuevo. El EA-6B se había diseñado en los 60. Se estaba volviendo viejo y todas las aeronaves tienen una vida finita. ...2006... Boeing debuta con un avión de guerra electrónica de última generación. Lo llaman EA-18G Growler. Integra el ADN del Prowler en el cuerpo del F-18 Super Hornet, el mejor recurso de la Armada durante casi 20 años. El Super Hornet se ha probado en muchos campos de batalla y el Prowler tenía muchas características excelentes. Así que cogimos las mejores características del Prowler y las mejores del Super Hornet y las combinamos para obtener el Growler. El F-18 y el Growler tienen mucho en común. El mismo fuselaje, el mismo radar, los mismos sistemas de armas. La mayoría de las partes son intercambiables porque es exactamente la misma estructura. En una misión podemos coger partes del Super Hornet y del Growler e intercambiarlas, lo que facilita mantener estos aviones. El Growler mejora al F-18 al añadir 630 kilos, 760 metros de cable, 66 antenas y 1,5 millones de líneas de código en software. Lo esperamos ansiosos por las capacidades que ofrecerá a nuestros camaradas. El arma más nueva de la Armada está preparada para dominar el espectro electrónico. Pero hay nuevos retos cerca. Después de 34 años de servicio y de más de 11.000 horas de vuelo, el primer EA-6B Prowler se retiró el 10 de junio de 2011. Los demás lo seguirán pronto. El Prowler tiene una historia larga y gloriosa. Lo que ha hecho el Prowler
es crear la necesidad esencial de la guerra electrónica en todo lo que hacemos. Como aeronave de guerra electrónica, el Prowler estableció el estándar y el Growler lo continúa. Nuevas amenazas, nuevos enemigos. El Growler es la plataforma de ataque electrónico definitiva de la nueva carrera armamentística. La guerra electrónica se está volviendo algo mucho más complejo y los aviones como el Growler van a ser una plataforma con la que acceder a diversos tipos de ambientes electrónicos. Las guerras de mañana se ganarán y perderán en el espectro electrónico. Y mientras aparecen nuevas amenazas, los Estados Unidos ponen su fe en un avión que se enfrente a todas ellas, el Growler.